se desempeñó como profesor asistente en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile hasta el año 2019, a donde además inició los estudios de fibrosis hepática con FibroScan. Actualmente es parte del staff de Clínica Santa María y continúa realizando la ecografía FibroScan en una consulta privada llamada Hepatomed. Doctora Catherine González, por favor. Buenos días, vamos de inmediato al tema que nos convoca, que es el estudio de la fibrosis hepática. Todos saben ustedes que ya lo han visto, que la fibrosis hepática es un depósito progresivo de colágeno y otras proteínas que nos llevan finalmente a la cirrosis hepática. Yo generalmente le explico a mis pacientes que son, para que lo entiendan en forma más fácil, que son cicatrices que se van formando a nivel del tejido hepático, que van rigidizando el hígado hasta llevarlos a la cirrosis hepática. ¿Por qué es tan importante la pesquisa? Primero, porque hay una progresión de la fibrosis. En los diabéticos ya vimos que alrededor del 20-21% tienen fibrosis hepática en distintos grados y alrededor del 10 hasta el 12% de los diabéticos pueden tener una fibrosis avanzada. La buena noticia es que en algunos casos hay una regresión. ¿Ahí? Ya, gracias. Hay una regresión si es que se encuentra a tiempo. La mala noticia es que hay un aumento de la mortalidad en relación a los grados de fibrosis hepática. Frente a nuestros pacientes nos tenemos que preguntar, ¿tiene algún grado de fibrosis? ¿Llegó ya al grado máximo que es la cirrosis? ¿Hay algunos indicios? Siempre, como decía la doctora Ginesta, tener presente la anamnesis, el examen físico y, por ejemplo, muchos pacientes llegan a la consulta después de una colecistectomía donde el cirujano, en forma sorpresiva, encuentra algunos signos de daño hepático durante la cirugía. Preguntar siempre sobre antecedentes de hepatitis, transfusión, enfermedades inmunológicas y obviamente lo que nos convoca ahora es pacientes diabéticos, tiene un índice de masa corporal elevado, tiene dislipidemia, es hipertenso. Los hábitos, el alcohol, por supuesto, medicamentos, como decía la doctora Ginesta, por ejemplo, el metotrexate, y si hay antecedentes familiares. Muchos pacientes también llegan a la consulta muy angustiados porque tienen un padre, una madre o un hermano que murió por alguna complicación de un daño hepático que no había sido pesquisado a tiempo. La idea es que no los encontremos ya en estos grados con ictericia, encefalopatía, con flapping, con ascitis o que hayan debutado con una hemorragia digestiva alta varicial. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos medir la fibrosis hepática a través de la biopsia hepática? Sí, pero sabemos ya que es un gold estándar que puede fallar hasta en un 30% de los casos. El error de muestreo principalmente tiene que ver con el cilindro que uno puede obtener de la biopsia hepática. Si es un cilindro corto o de pocos espacios portales, no va a ser muy fácil llegar a los diagnósticos. La variación interobservadora importante necesita de un patólogo experimentado. No está exenta de complicaciones como la hemorragia, un examen invasivo, es costoso, necesita hospitalización y entonces no es muy motivante para nuestro paciente cuando le pedimos una biopsia hepática. ¿Cómo podemos hacer un estudio no invasivo? Antes de eso, quería, para que lo conserven un poco la memoria, F0 es cuando en escala de Metavir no hay fibrosis, F1 hay un poco de expansión de los espacios porta, y vamos agregando fibrosis hasta llegar a los nódulos hepáticos que podemos ver en la biopsia hepática, que es F4. Entonces les decía, ¿cómo podemos ir en un diagnóstico no invasivo de fibrosis? ¿Hay exámenes de laboratorio? ¿Hay de imágenes? Por supuesto que sí. Son los que vamos a presentar ahora. Por un lado, hay biomarcadores que han ido aumentando cada vez el número, tratando de estudiar y llegar a diagnósticos más simples de fibrosis. Están los patentados, que no están en mucho uso actualmente porque necesitan un costo. O sea, hay que enviarlos a ciertos lugares de distintos países y eso implica un costo. Los no patentados son bastante simples, muy populares, muy sencillos, como por ejemplo la relación GOT-GPT mayor de 1. Ya vimos algunos scores como el APRI, que relaciona transaminasas con recuento plaquetario, el score de NAT fibrosis y el FIB4, que me imagino que ustedes ya lo han visto bastante, que ha sido introducido en algunos laboratorios clínicos donde está dentro de las pruebas hepáticas. Y hay otro más nuevo también, un poco más novedoso, que es el FAST Score.
Acá está, que ya lo presentó la doctora Ginesta, entonces relaciona edad, índice de masa corporal, presencia o no de diabetes, transaminasas, plaquetas, albúminas, que son exámenes bastante fácil de acceder para los pacientes. Y vemos que si tiene más de 0,75 es un buen predictor de fibrosis significativa F3, F4 y con buenos números de certeza. El FIB4 es el que más se está usando actualmente. Estos son los puntajes: menos de 1.3 en menores de 65 años, menor de 2 en mayores de 65 años, no hay fibrosis, mayor de 2,67 hay una fibrosis o podría haber una fibrosis significativa, y hay valores intermedios que también deberían ser estudiados. Y este último relaciona la elastografía por FibroScan, la medición de fibrosis, el CAP que ya le habló, se hablaron en las exposiciones anteriores, y transaminasa. Y este también tiene un valor sobre 6,067 de fibrosis significativa. Este es un trabajo que encontré recientemente que me pareció muy interesante de mostrar, porque en el fondo busca un score de riesgo familiar de NAFLD o ahora MAFLD. Y da puntuación personas mayores de 50 años con diabetes, obesidad y historia familiar, da cierta cantidad de puntos, y cuando suma más de 4 puntos, en el trabajo promocionan el estudio de la fibrosis, ya sea a través de elastografía como el FibroScan o imágenes como resonancia o escáner. La ecoabdominal es un examen imagenológico de mucho valor, sobre todo para el estudio inicial. Muchas veces encontramos en las impresiones diagnósticas de nuestros radiólogos que hablan de algunos signos de daño hepático, hallazgos descritos sugerentes de daño hepático inicial, etcétera. Y son, la verdad, impresiones diagnósticas bastante generales en realidad. Nosotros muchas veces quisiéramos tener una cosa mucho más clara de saber si el paciente está con F2, con F3 o ya claramente es cirrótico. Y los signos a los que se refieren los radiólogos con estas impresiones diagnósticas generalmente son las mismas para ultrasonografía, escáner o resonancia, contornos nodulares, cisura ensanchada, disminución del lóbulo hepático derecho o aumento del segmento lateral y el lóbulo caudado. Y si a la ecografía le agregamos ecodoppler, podríamos ver también si hay signos de hipertensión portal. Esta es una diapositiva que me regaló hace un tiempo atrás un radiólogo, donde muestra en el diagnóstico de cirrosis las exactitudes diagnósticas, tanto para eco abdominal, escáner, resonancia, y la elastografía por resonancia, que es la que tiene mejor exactitud diagnóstica. Vamos entonces a la elastografía de transición o transicional llamado FibroScan. Este es un examen, esta es una máquina más antigua, estas son las más modernas, que son muy pequeñitas y se pueden hacer al lado de la cama del paciente. Se pone este traductor a nivel intercostal, en el espacio a nivel del lóbulo hepático derecho, y es una tecnología basada en ultrasonido. Y lo que en realidad mide son una onda que se transmite a través del tejido hepático y se mide la velocidad con que se transmite esa onda. Yo se lo explico rápidamente a los pacientes y lo logran entender. Si la onda viaja rápidamente, el número que me da, que se mide en kilopascales, es alto, significa que el hígado está muy rígido, muy duro, hay cirrosis. Si el hígado, digamos, está blando, significa que está F0 o quizás F1, y la onda de transmisión de la ecografía, o sea, del ecógrafo que mide esto, es en un número bajito, significa que está blando, que está normal. Entonces, se expresa en kilopascales, que es lo que me imagino que ustedes han visto en algunos exámenes que les han llegado, y lo que mide esto es un cilindro de 1 centímetro de diámetro por 4 centímetros de largo. La fibrosis se expresa en kilopascales, 2,5 hasta 75, que es el número máximo de fibrosis. Ya vamos a hablar de algunos puntos de corte más adelante. Y el CAP también tiene un rango entre 100 y 400. Obviamente, cercano a 100 es un hígado graso, o sea, no tiene hígado graso, menos del 5%, y generalmente mayor de 280, 290 o 300, dependiendo de la enfermedad. Puede tener ya un hígado graso metabólico.
¿En quiénes hacemos estos exámenes? Bueno, pacientes que tienen MASLD, ahora antes le llamábamos NASH, ahora vamos a hablar de MASH, pacientes con hepatitis, que es donde primeramente se empezó a hacer este examen en hepatitis C, pero cualquier enfermedad hepática es controlable con FibroScan. Y lo importante es que también se puede hacer un seguimiento de esto en el tiempo. ¿Cuáles son las ventajas? A diferencia de la biopsia hepática, es un examen que es ambulatorio, no es doloroso, no es invasivo, por lo tanto muy seguro, tiene muy buenos resultados intra e interobservador, pero esto varía según la experiencia del examinador. El fabricante dice que se puede hacer en menos de 5 minutos, la realidad indica que si uno lo quiere hacer bien puede demorar entre 15 o incluso 30 minutos dependiendo de las dificultades anatómicas del paciente. Se puede repetir periódicamente, vemos la evolución, tiene buenas curvas y bueno, al principio tenía buenas evidencias en hepatitis crónica virohepatitis C, pero actualmente las evidencias son numerosas para distintas patologías, incluyendo el hígado graso metabólico. Los factores predictivos positivos y negativos son bastante buenos. Lo importante de este examen es que sea interpretado por un clínico experto. Requiere datos demográficos, etiológicos, le voy a explicar en las siguientes diapositivas por qué es importante tener una idea de la etiología de la enfermedad hepática y ciertos parámetros de laboratorio. En pacientes muy obesos, este es un examen muy difícil de hacer y está algo limitado. ¿Cuándo el procedimiento es válido? Cuando tiene al menos 10 mediciones, cuando la variabilidad entre una medición y otra es menos del 30% según el fabricante, pero lo ideal en los trabajos de investigación es llegar alrededor del 10% de la variabilidad y es bueno que se fijen en eso cuando les entregan el informe. Y bueno, el fabricante dice que necesita un entrenamiento de al menos 100 exámenes. La verdad que en mi experiencia se necesitarían muchos más exámenes para poder tener una cierta, digamos, seguridad en la entrega del informe. Cuando falla el procedimiento, en general más o menos en un 3,1%, en los obesos puede llegar hasta un 15% y dependiendo de la experiencia del operador. Y este porcentaje baja cuando se usa la sonda XL. En general no deberíamos pedir el examen en pacientes que tienen ascitis importante o factores confundentes como transaminasas mayores de 250, colestasia extrahepática, insuficiencia cardíaca congestiva, ingesta de alcohol, por ejemplo. No lo pidan inmediatamente después de un paciente que tiene una hepatitis alcohólica o que el ayuno no ha sido el adecuado. El fabricante habla de 4 horas. Entonces, en quienes no, principalmente pacientes con ascitis y transaminasas elevadas. ¿Cuáles son los puntos de corte? Esto va variando dependiendo de los trabajos de investigación, lamentablemente, pero podríamos hablar que alrededor de 9, 8, estamos hablando ya de una fibrosis importante y sobre 12 ya de cirrosis hepática. Y estos valores son rangos en realidad. ¿Por qué es tan importante la interpretación? Porque necesitamos, la interpretación varía y los rangos varían dependiendo de cada enfermedad. Por lo tanto, les recomiendo que cuando vayan a pedir un FibroScan, ojalá ustedes ya pongan en la indicación cuál es la posible causa de la enfermedad hepática del paciente. Por ejemplo, si nosotros vamos a una aplicación que también está disponible en los celulares inteligentes, que se llama MyFibroScan, que es del mismo fabricante de Ecosense, podemos ver, por ejemplo, un paciente al que le medimos fibrosis y nos dio 8 kilopascales, pero el paciente tenía una colangitis biliar primaria, probablemente en esta aplicación nos va a dar que tiene F1 el paciente. Pero si ese paciente tiene MASLD o MASH actualmente, el 8 puede significar incluso un F3. Por eso es tan importante que nos indiquen más o menos cuál es la idea de etiología y hayan hecho alguna pesquisa previa como les indicó la doctora Ginesta. ¿En qué fijarse? Estos son algunos tips. Fijarse entonces, como les decía, en el porcentaje de IQR. Aquí no sé si lo logran ver claro, pero dice 4%, es decir, un porcentaje bastante bajo. Eso nos da mucha seguridad de que el examen está bien hecho. Pero también esta franja negra, que es el elastograma, que debe tratar de ser lo más definido posible. Les voy a poner un ejemplo real. Este es un examen que se hizo a un paciente en un lugar X, donde el diagnóstico
nos dio 8,9 kilopascales en ese lugar X, y el IQR era del 22%, o sea, bastante cercano al 30%. Y ustedes ven, a diferencia de este elastograma, que son distintos pacientes, sí, el elastograma está aquí bastante nítido y acá muy difuso en muchos lugares. Entonces, y este examen fue catalogado como F3. Este paciente, desde el punto de vista clínico, no tenía signos, tampoco factores de riesgo importantes, y tampoco había imágenes ni examen de laboratorio que tuvieran una correlación con este resultado. Entonces se pidió realizar el mismo examen, pero en otro centro, y este fue el resultado. Tenía 4,4 kilopascales, un porcentaje bastante bajo de IQR, y el elastograma era bastante más nítido comparado con estos tan difusos. Por eso es tan importante que se fijen en estas cosas y que también vean si hay alguna cierta correlación entre la clínica, los exámenes de laboratorio, las imágenes y los resultados del examen de FibroScan, para que este examen tampoco quede en descrédito. Aquí nosotros hicimos hace años atrás en el Hospital de la Universidad de Chile un trabajo que tomamos pocos pacientes diabéticos, pero era la característica que tenían estos pacientes, que era al interrogarlo, nunca habían sido estudiados por enfermedad hepática, nunca le habían hecho ningún estudio hepático. Y vimos que el grado de CAP esteatosis era un CAP bastante importante, mayor de 300, era de leve, moderado, severo, bastante importante en los pacientes diabéticos, que se correlaciona bastante con las estadísticas que tenemos actualmente. Y el 17% de estos pacientes tenía F2 o incluso hasta F4. Eran pacientes completamente asintomáticos, ellos no tenían idea, simplemente fue un hallazgo. Y esto se correlaciona bastante con un trabajo hecho ya a nivel internacional, con un número importante de diabéticos cuyos números fueron muy parecidos. ¿Hay otras elastografías? Sí, yo creo que ustedes han escuchado hablar del ARFI. Este es un software que se agrega a un ecógrafo tradicional y en general es capaz de medir cirrosis hepática bastante bien. Lo bueno del ARFI es que como tiene una ecografía tradicional, uno podría ver también otras patologías, lesiones focales, quistes, etc. El gran problema en realidad es que hay distintos dispositivos, o sea, son distintos fabricantes, a diferencia del FibroScan, que es uno solo, que tiene un poquito la hegemonía, pero este tiene distintos fabricantes, pueden ser Siemens, Philips, etcétera, y cada fabricante va poniendo distintos software, por lo tanto no existe posibilidad de hacer una comparación entre examen y examen en cualquier parte del mundo, porque todos pueden tener distintos números. Y lo otro complejo es que no tiene puntos de corte para distintas etiologías hepáticas. Acá hay un cuadro que más o menos, porque muchas veces seguramente les llega, que se da en M, que es metros por segundo, se mide la fibrosis en el ARFI, y aquí hay un cuadro que más o menos trata de relacionar con los kilopascales y el score de Metavir. Pero en general habla de sin fibrosis menos de 2,6 y más de 3,2, 3,02 fibrosis avanzada. Esta es una ecografía abdominal con ARFI, un ejemplo bien real. Lo puse por si no se veía muy bien, puse las cosas más importantes, que era que el radiólogo informó que las mediciones, que dice acá arriba, las mediciones fluctúan entre 1.57 a 1.7 metros por segundo, con una mediana de 1.52 metros por segundo. Esto puede ser que algún hepatólogo lo entienda, pero un médico general, un médico no gastroenterólogo puede parecer muy confuso, nadie que entiende de qué están hablando, ¿no? Entonces la impresión dice, los hallazgos descritos en el parénquima hepático pudiesen traducir discretos signos de daño hepático. Casi como si hubiera hecho una pura ecografía abdominal normal, porque ya habíamos visto que era lo que describían los ecografistas cuando hablaban de fibrosis hepática. Y agregan, el estudio elastográfico en ausencia de signos clínicos descarta enfermedad hepática crónica compensada. Entonces uno queda más confundido todavía. Pero no es culpa del radiólogo. En realidad el problema es que se guían por el Up-to-Date de la Sociedad de Radiología, que habla de esto. Entonces dice,
Cuando tiene menos de 1.3 metros por segundo, menos de 5 kilopascales, probablemente es un hígado sano, o sea, por lo menos sin fibrosis. Pero si tiene menos de 9 kilopascales, en ausencia de signos clínicos, entonces probablemente podríamos hablar de que el paciente no está teniendo una enfermedad hepática crónica avanzada, compensada. Pero la verdad es que nosotros lo que queremos saber, y es el problema para mi gusto del ARFI, lo que queremos saber es esos estadios iniciales de fibrosis, no cuando ya el paciente tiene una enfermedad crónica avanzada, compensada, porque ahí ya sabemos que tiene cirrosis. Lo que queremos es llegar al diagnóstico precozmente. Ese, para mi gusto, es el problema del ARFI. Aquí tenemos la elastografía por resonancia, que claramente es la mejor y puede discriminar entre F2, F3, F4. Es un examen caro, no está disponible en muchos lugares, tengo entendido que en 2 o 3 lugares acá de la región metropolitana, y lo que me contaba uno de los radiólogos que lo hace es que tampoco es tan fácil la interpretación, pero claramente hay mucha evidencia científica de que es un muy buen examen, sobre todo para aquellos pacientes muy obesos en donde el FibroScan no logra llegar. Ahora, quiero mostrarles un caso un poco para reforzar este estudio. Es que una mujer de 72 años llegó hace poco a hacerse el estudio, diabética, tipo 2, más de 15 años, siempre en control con especialista, tomaba metformina, nunca alcohol, y su gran motivo de consulta a un médico general fue que su hermana había fallecido recientemente este año de cáncer de páncreas y ella tenía mucho miedo de tener un cáncer también de páncreas. Entonces el médico general le pidió un ecógrafo, una ecografía abdominal, y con estos resultados de la ecografía donde hablaba de hallazgo característico de fibrosis difusa, lo derivó a hepatólogo. El hepatólogo hizo esta pesquisa de etiologías distintas y aunque no estaba en los laboratorios, en el laboratorio, digamos, el FIB4, uno podría fácilmente obtenerlo. Fíjense, plaquetas 100.000, transaminasas elevadas, el FIB4 era de 7.21, muy elevado. Le hicimos la elastografía, que es la siguiente, y nos dio un paciente con F4, completamente asintomático, y la pregunta de esta paciente era, ¿por qué no se me estudió antes? Este otro caso, varón de 67 años, que por su vida laboral tiene, digamos, mucha vida social y ingiere bastante alcohol, tragos destilados principalmente. Toda la vida le hablaron de hígado graso, ahora hablamos de hígado graso metabólico, es obeso y tiene resistencia a la insulina. Y él, más o menos el año 2019, se hizo un FibroScan que nos dio el siguiente, 17,3 F4 con buena IQR. Después de alrededor de 2 años, el paciente había dejado completamente de beber, había disminuido su índice de masa corporal en forma significativa, el OMA estaba completamente normalizado y este es su elastograma actual, donde hay una disminución significativa de la fibrosis. Esto un poco para reforzar que cuando tenemos pacientes con FIB4 elevados, debieran ir entonces a una elastografía hepática y dependiendo del resultado, debiera mantener las evaluaciones a través de especialistas o en control cada cierta cantidad de años. Entonces, para concluir, en el diagnóstico de fibrosis, la biopsia hepática sigue siendo el gold estándar, pero debiéramos mantenerlo solamente para diagnóstico etiológico donde hay dudas y sobre todo trabajos de investigación. La ecografía abdominal sigue siendo un muy buen sistema porque es de fácil acceso, es barato. Escáner y resonancia mejores todavía. Tenemos los nuevos marcadores de fibrosis, que especialmente el FIB4, que es el que está más de moda, la elastografía por FibroScan, que es mejor que los biomarcadores séricos y tiene mejor evidencia hasta ahora de ARFI, pero esto es cuestión de tiempo. Y la elastografía por resonancia, que tiene una mejor evidencia, pero es mucho más costoso y menos disponible. Eso es lo que quería hablarles de fibrosis. Muchas gracias.